recordábamos que el riñón tiene el parénquima, fíjense, las pirámides de Vertighe, la corteza, las prolongaciones de la corteza entre pirámides, columnas de Vertighe, las pirámides, el hogar de las nefronas, cada una tiene un túbulo colector que se convierte en cáliz, en el seno renal, acá está el hueco, fíjense, como si fuera una carpa de circo invertida, correcto. El seno renal que tiene el sistema pielocalicial, que más grasa, tiene vasos sanguíneos, algunos linfáticos, fíjense qué tema tan bonito. Y el sistema de excreción es ahí donde se albergan los litiasis, ¿verdad? Cada cáliz, tenemos tres grupos colectores o tres cálices, colector superior, medio e inferior. Hay algunas variantes, ojo, hay pacientes que tienen incluso hasta 5 cálices, eso no hay ningún inconveniente. La idea es que el sistema calicial, pues, es un tubo hueco, vacío, de urotelio, ojo, que se convierte en uréter cuando sale del riñón y abandona la pelvis renal. Bien. La irrigación del riñón es sumamente importante. Ustedes saben que el ilio renal, arteria y vena renal, pues vienen, en el caso de la arteria, de la aorta abdominal, las únicas ramas laterales, después de las gonadales, lógicamente. Y en el caso de la vena renal, pues es un afluente de la vena cava inferior, ¿no? Tanto de cualquier lado. No tiene variaciones respecto a su posición en algunos pacientes, sin embargo, ambas discurren juntas. En el caso de la arteria renal, al ingresar al seno renal y a estar prácticamente en la zona proximal y alrededor de los cálices, dará ramas interlobares. Esas ramas interlobares pues ascienden y cuando ingresan al parénquima se convierten en ramas interlobulillares. Esas ramas interlobulillares se arquean dándole como si fuera una especie de puente por encima de cada pirámide de Malpighi y se convierten en las famosas arterias arciformes o arcuatas. Finalmente, esas arterias arcuatas dan pequeñas ramas hacia la corteza, llamadas como ramas corticales o intralobulillares. Así de simple. ¿Ya? Entonces, eso hay que recordar en lo que respecta a la vascularidad. Lo mismo sucede en la parte venosa, pero de manera inversa. Fíjense, el sistema calicial se convierte en pelvis y esto pues desciende en el uréter, tres escotaduras, ¿no? Unión, nunca se olviden, ureteropiélica, estrechez por los vasos ilíacos y la estrechez ureterovesical. Cuando desembocan ambos uréteres en la vejiga, lo hacen en una zona conocida como el trígono vesical, ¿no? Que es la suma, un triángulo perfecto a modo de un embudo en 3 dimensiones, donde desembocan hacia atrás y en la parte inferior ambos uréteres, ¿correcto? Y tiene como punto de vértice de esa pirámide el orificio uretral interno, ¿correcto? Hay que recordar que el orificio uretral interno es un esfínter involuntario, ¿correcto? Está regulado con músculos circulares de inervación netamente autonómica, mientras que el esfínter externo tiene participación voluntaria. Nosotros podemos regular el esfínter externo cuando vamos a miccionar, ¿correcto? Quien regulamos es el externo más que el interno. Acá vemos un esquema, muchachos, sagital en el caso del sistema urogenital ya para la parte masculina, ¿no? Miren, fíjense un corte algo de vejiga, algo oblicuo, para que vean que es un órgano hueco lleno de urotelio. Luego tenemos que de la vejiga se deja llamar vejiga a través del orificio uretral interno y se convierte en uretra prostática. Se llama uretra prostática porque está rodeada de una glándula de producción exocrina conocida como la glándula prostática, uno de los órganos más importantes que almacena y produce indirectamente también líquido seminal. Fíjense que esa uretra prostática desciende, tiene un trayecto arqueado, corto, de algunos centímetros, conocida como uretra membranosa. Esa uretra membranosa es la porción más débil de la uretra, fácilmente, bueno, si es que introducimos de repente alguna sonda a través de la uretra externa, podríamos lesionar esa zona de la uretra membranosa. Es muy débil, muy sangrante. Y finalmente ya terminando, bueno, pasando o cruzando el ligamento inguinal se convierte en uretra, pues lógicamente peneana. Esa uretra peneana discurre en todo el seno esponjoso del pene, ¿correcto? Y finalmente se abre en el glande para eh, abrirse hacia el exterior en un meato conocido como la uretra externa, ¿correcto? Que ya nosotros conocemos. Entonces, ese es el sistema urinario, su finalidad, su fin, ¿no? ¿Correcto? Por la otra parte, ¿correcto? Por la parte netamente genital, la próstata, que es un órgano de almacenamiento y producción de líquido seminal, ¿correcto? Estará limitado hacia atrás, pues, por el recto, lógicamente, entre la vesícula, perdón, la próstata y el recto hay un espacio, un receso del peritoneo, la zona más declive en el hombre, conocido como
el, el espacio, pues, rectoprostático, ¿correcto? Rectoprostático, la zona más declive del peritoneo, ¿correcto? Y hacia arriba, por estas estructuras también almacenadoras y eyectoras de líquido y fluido seminal, conocida como vesícula seminal. Son dos, una a cada lado, tiene la forma pues como un racimo de uvas, y de cada uno converge un sistema de eliminación de ese fluido seminal que está dado por los conductos deferentes. Cada conducto deferente, cuando atraviesa el ligamento inguinal, se convierte y se acompaña de vasos sanguíneos, de grasa, de nervios, de venas, etcétera, y se convierte en un cordón conocido como el cordón espermático. Ese cordón espermático, como tal, y se ingresa al sacro escrotal, y ese sacro escrotal tendrá una vertiente, una reflexión de ese cordón espermático por encima del testículo, fíjense, como si fuera pues una especie de habichuela que a modo de una capucha envuelve el testículo de arriba hacia abajo con tres porciones. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Ese es el famoso epidídimo, ¿correcto? Y finalmente, el testículo, que es pues la glándula que nos permite finalmente la producción de todo este fluido seminal, ¿no? Con participación de células de Leydig y de Sertoli en su constitución parenquimal, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar en la anatomía más fácil del sistema urogenital, en este caso masculino. Em, Fíjense que en el caso de la mujer esto tiene variaciones, ¿no? Porque el útero es una estructura netamente distinta que no tiene el hombre en lo más parecido que se puede encontrar, ¿no? Porque es el órgano de la reproducción humana, ¿no? Fíjense que si vamos de atrás, de adelante hacia atrás, fíjense, estamos frente a la vejiga. En el caso de la uretra femenina, al abandonar la vejiga es un tubo corto de 4 o 5 centímetros como máximo que desemboca en el meato uretral externo, ¿correcto? Y hacia atrás estará limitando al útero, más precisamente a la zona cervical, con un fondo de saco algo más corto que el posterior, conocido como el fondo de saco vesicouterino, ¿no? ¿Correcto? Eh, el útero como tal es una estructura que tiene modificaciones con respecto a la edad, a la etnia, ¿correcto? Y al estar gestando o no, ¿no? Normalmente la posición más habitual del útero en cualquier parte de la vida de una mujer es la posición anteversoflexa, como la que estamos viendo acá, ¿no? Sin embargo, hay variaciones, ¿no? Hay úteros literalmente parados, que son la posición pues solamente anteversa, o arqueándose ya para atrás, ¿no? Serán pues retroversos o retroversoflexos incluso, ya totalmente doblados hacia atrás, echados literalmente, ¿no? En este caso vemos el típico caso de anteversoflexión, ¿no? El útero más fértil, por ejemplo, para siempre conocer un poco más allá, es el útero retroverso, ¿no? El útero retroverso es el útero más fértil, es prácticamente un canal vertical, donde pues tras la eyaculación masculina es más fácil que se albergue en la matriz uterina, ¿no? En el endometrio. En cambio, la posición anteversoflexa está doblada prácticamente un ángulo de 90 grados, ¿no? Que hace y limita que esto ocurra de manera más frecuente. El útero tiene tres partes, ¿correcto? El endometrio o la cavidad endometrial, ¿correcto? Que colinda con la mucosa uterina, ¿correcto? Y es una cavidad literalmente delgada donde pues se producirá o pues el fenómeno inicial de la menstruación a nivel uterino. Se abre el cérvix a través pues de un orificio cervical externo, ¿correcto? Encontrando un fondo de saco vaginal que tiene dos recesos, uno anterior y uno posterior. El posterior siempre más ascendente, el anterior siempre es un poco más amplio y asiento a veces de diseminación de metástasis. Fíjense que estos recesos se continúan con un canal, el canal vaginal, que es un canal sumamente laxo, distensible, ¿correcto? Y lleno de secreción y un fluido que le converge la propiedad de estar lubricado constantemente, ¿correcto? También hay ciertas glándulas que apoyan y alguna flora normal que ayuda a esa función de lubricación. Se abre pues en la vagina, ¿no? Que ya es hacia la vulva, hacia afuera, ¿no? En el caso del útero,
como decía, tiene 3 capas. El endometrio es una de ellas y el constituyente que está por debajo de la mucosa y principal es el miometrio, que es la porción netamente muscular, ¿no? Ese miometrio es sumamente especializado, porque cuando se produce la gestación tiene la capacidad de distenderse como no lo hace cualquier otro órgano en el cuerpo. Por eso es muy importante recordarlo. Hacia afuera, finalmente, tiene vestigios de peritoneo que se adosan justamente en la superficie anteroposterior y superior del útero, ¿no? Que es la serosa como tal. Eh, a nivel de los cuernos uterinos, ¿correcto? Ese útero se continúa con 2 tubos especializados que se comunican con el peritoneo, ¿correcto? O sea, hay una comunicación entre la cavidad pélvica y el peritoneo como tal, que son conocidos como las trompas de falopio. Es decir, en el hombre, el peritoneo es un saco cerrado. En la mujer, el peritoneo es un saco abierto, gracias a la presencia de los cuernos y de las trompas del falopio y los ovarios, de los anexos, literalmente. Entonces, fíjense que tenemos 2 trompas, una izquierda, una derecha, ¿no? Sus posiciones y tamaños son variables, también dependen de la edad, la etapa fértil, de la etnia, etcétera, etcétera, ¿correcto? Las trompas uterinas más largas son de la etnia negra, raza negra, y más gruesos, más resistentes. Las que se debilitan más rápido por sus elementos de sujeción son de las pacientes, pues, europeas, y también tiene que ver mucho los medios de fijación y sostén. Pero quiero que recuerden que también las trompas uterinas tienen 3 partes, ¿no? Tienen el istmo, que es la zona que se ancla el cuerno uterino, en cada lado. Tienen pues netamente la porción, la porción ísmica, la porción de la trompa como tal, la apertura, correcto, hacia la ampolla fúndica y las fimbrias, correcto, que finalmente envuelven al ovario, que es el órgano de almacenamiento de los ovocitos. Entonces, este es el anexo, muchachos, como tal. También tiene 3 partes en el sentido de que podemos al útero dividirlo en fondo, ¿no? Aquella parte del útero que está en contacto con el peritoneo, al cuerpo que ya no está en contacto con el peritoneo, sino con los parametrios, que son tejidos propiamente especiales de sujeción del útero, y al cervix, que ya es la apertura del útero, ¿correcto? Donde ocurre la mayor cantidad de patología en la mujer, ¿correcto? Al no tener un medio netamente de sujeción o de protección que lo tenga, como se ve acá en el esquema, simplemente envolviendo. Por eso el cervix es el asiento de mucha patología. Hacia atrás tenemos el fondo de saco más grande de todo el cuerpo, de todos los sexos, conocido como el fondo de saco de Douglas o fondo de saco recto uterino, ¿no? Este fondo de saco eh, normalmente alberga una cantidad de líquido, ¿correcto? Normalmente es normal, natural que en edad fértil tenga un poquito de líquido, no es ningún problema. 50 cc es lo permitido, se puede ver incluso por ecografía transvaginal y eso no significa que haya patología, ¿correcto? Como también tampoco me descarta que no la haya. Es muy inespecífico en contra de ese líquido. Muy bien, entonces, esto es en parte, muchachos, cómo funciona anatómicamente el sistema urogenital en la mujer. ¿Cómo abordamos la patología genitourinaria luego de ese recuerdo anatómico? Pues lo podemos hacer con radiografía simple, ¿no? En el caso del sistema urológico, con urografía excretora, ¿no? También hay una retrógrada que no está acá, porque es una urografía que se pide en situaciones especiales, sobre todo en pacientes pediátricos o con algún problema crónico de infecciones, ¿correcto? La diferencia está en que la urografía excretora, para que nosotros la podamos usar, necesitamos administrar contraste de manera vascular. A través de una vía endovenosa se administra contraste y se va pautando en base a los tiempos radiografías contrastadas paulatinamente para ver en qué fase se encuentran, si en el riñón o ya en el sistema de excreción como tal, ¿no? Esa es la famosa urografía excretora, ¿no? En cambio, la pielografía ascendente o la urografía ascendente o retrógrada simplemente es aquella donde no administramos contraste de manera vascular, sino que literalmente ponemos contraste a través de la uretra, sea peniana o sea uretra femenina, ¿no? Entonces es un procedimiento un poco más doloroso, más fastidioso, pero obtenemos imágenes de manera retrógrada, ¿no? De la parte más distal hacia la parte más próxima. El ultrasonido es el método de abordaje inicial de la gran mayoría de patologías genitourinarias, sobre todo más genital y sobre todo en el caso más en la mujer, ¿no? La uroten y la uroresonancia magnética son estudios sofisticados, en otras palabras, la urotomografía, uroresonancia, UroRM,
que se piden o se solicitan cuando las técnicas iniciales no me dan el diagnóstico, cuando tengo duda o cuando quiero abordar una patología neoplásica que amerite ver más allá de los órganos que yo necesito ver. Acá está la explicación de la patología más frecuente del sistema urológico. Les dije, los cálculos forman parte de una patología de la vía excretora, desde los cálices hasta la vejiga. Fíjense, litiasis vesical, litiasis uretral, litiasis ureteral y litiasis, en este caso, calicial, ¿no? No necesitamos, si son cálculos radiopacos, como son la gran mayoría, de oxalato cálcico, ¿no? De fosfato cálcico, de estrubita, siempre van a ser radiopacos. Acá se ven, fíjense, en las ondas renales, imágenes radiopacas en la proyección del sistema calicial como tal. Y eso es nefrolitiasis, ¿verdad? Sin embargo, en algunas circunstancias no vamos a poder ver los radiopacos porque hay un grupo de cálculos que son radiolúcidos, ¿correcto? Y son los cálculos de ácido úrico, cálculos radiotransparentes. Fíjese acá la ecografía que les puse, las imágenes de los cálculos. Vemos dos cálculos justamente en el seno renal de este riñón. Acá vemos una imagen litiásica que, tal igual como se ve en la vesícula, son imágenes hiperecogénicas que en ciertas circunstancias, si son grandes, más de 1 centímetro, pueden proyectar la famosa sombra acústica posterior como lo hacen acá, ¿verdad? La tomografía para evaluar cálculos es importante cuando utilizamos la fase sin contraste, ¿no? Entonces, la uroTEM o la urotomografía tiene 4 fases, como ustedes han leído, ¿verdad? Tiene la fase sin contraste, ¿no? Que es la toma basal que estamos viendo acá en el lado derecho. Tiene la fase, luego de aproximadamente a los 30 segundos, correcto, conocida como la fase córtico-medular. Se llama córtico-medular porque su función es pintar preferentemente la corteza y distinguirla de la médula. La médula no brillará, correcto, se verá hipodensa y la médula y la corteza se verá hiperdensa. Esa es la famosa fase córtico-medular. Hacia los 60-80 segundos ya deja de ser córtico-medular y se da una fase netamente nefrográfica. Ahora sí se ven las pirámides, tanto la corteza como la médula se ven homogenizadas, se ven hiperdensas ambas, ¿no? Y es la fase preferida para evaluar la patología sólida del riñón, tumores, correcto, de repente algún problema de tumores de cualquier estirpe, nódulos renales, etcétera, ¿no? La fase córtico-medular es para evaluar la perfusión del riñón, ¿correcto? La perfusión sobre todo, entre otros problemas netamente similares, tipo infarto, ¿no? que impliquen isquemia, ¿verdad? Finalmente, hacia los 3 a 10 minutos, bueno, más se usa el minuto número 5, hacemos la fase excretora. ¿Para qué nos sirve la fase excretora? Para ver problemas que están desde las cálices hasta la vejiga, en todo el sistema excretor como tal, por eso se llama fase excretora, ¿correcto? Y ahí podemos ver, pues, de repente algún tumor uroterial, ¿no? De cualquier parte de este tubo excretor, o de repente también litiasis radiolúcidas, como justamente hablábamos de los litiasis radiotransparentes. Entonces, acá, ¿qué fase estamos viendo entonces en la imagen de su derecha? Es una fase sin contraste que nos permite ver las litiasis radiopacas. Y fíjense cómo se ven los cálculos facilito en todo el seno renal. El hueco que está en el medio es el seno renal en la tomografía. En la imagen que está de su izquierda es una fase nefrográfica, fíjense. No puedo distinguir la corteza y la médula en el riñón derecho. En el riñón izquierdo, no es que esto sea la corteza o esto sea la médula, esto es la presencia de cálices sumamente dilatados que están convirtiéndose en un cuadro llamado hidronefrosis. Cuando el sistema calicial se deforma mucho, hace que pues, las cálices almacenen orina por algo que está obstruyendo abajo y literalmente, pues literalmente inunden al riñón de orina. El riñón no le queda más que adelgazar su parénquima, ¿no? Debido a la presión de las cálices, y eso se llama hidronefrosis severa. Acá estamos viendo una hidronefrosis severa cuya responsable de estar produciéndola es la presencia de una litiasis grande a nivel de la pelvis. Fíjense qué fácil hacer el diagnóstico con la urotomografía. Litiasis coraliforme, ¿qué estudio es este? Es un estudio pues de radiografía simple. Paciente con un dolor no puede orinar, literalmente está con fiebre, es por la invasión de un cálculo que ha adoptado la morfología de todo el sistema calicial. Y se conoce como los famosos cálculos en coral, coraliformes, o los cálculos en astas de venado, ¿no? Entonces, es una cosa muy seria los cálculos coraliformes. Fíjense acá, un coral en el lado derecho,
un coral en el lado izquierdo, ¿no? Y acá está la operación de ese riñón. O sea que el riñón no tuvo más que quitársele y ver, fíjense, tremendo cálculo que no podía salir con nada. Simplemente no hay litrotipsia que funcione, no hay hierbitas que funcionen para sacar ese cálculo. Literalmente adopta la morfología, fíjense, de los cálices. Y está asociado a algún germen gran negativo anaerobio que pueda generar ese responsable de esta patología, ¿no? Acá está. ¿Dónde está la litiasis por ácido úrico? No lo voy a ver en una radiografía simple de abdomen, ojo, porque son cálculos radiotransparentes. ¿Qué uso para evaluar con rayos X y buscar litiasis por ácido úrico? Pues lógicamente la urografía excretora. Fíjense qué fácil, en esa fase excretora veo la presencia de un defecto de sustracción, ¿correcto? A nivel, pues, de la confluencia de los cálices, fíjense, ¿no? Bien clarito, ¿no? Acá, nuevamente, litiasis por ácido úrico. ¿Dónde está? Acá, justamente en la unión pielo-ureteral, o en el uréter proximal ya como tal. Fíjense, tremenda pepa radiolúcida que me genera hidronefrosis, otra vez deformación de los cálices, ¿verdad? Bien, entonces, la hidronefrosis entonces es el acúmulo de orina, correcto, que es patológico y visto y abordado puede abordarse con rayos X, con tomografía, con resonancia, con ecografía, es más rápido con ecografía, pues lógicamente, ¿no? Y acá podemos ver cómo la hidronefrosis, pues, está dilatando todo el sistema calicial e incluso la pelvis renal, ¿no? La litiasis ureteral vista por ecografía es realmente un reto. Solamente se ve si es que el uréter también está dilatado, más de 1 centímetro. Fíjense como en este caso la vejiga totalmente anecoica por la orina y debajo de ella, atrás, la llegada del uréter de cualquier lado, no se sabe en este corte, pero que alberga una litiasis en su interior con sombra acústica posterior, ¿no? Fíjense qué fácil el diagnóstico. En la imagen en B, muy difícil, hay que tener mucha curva de aprendizaje. Vemos el tubo, que es el uréter, y vemos en la flecha la presencia de un cálculo con su sombra acústica, esto es litiasis ureteral. Lógicamente, si no encuentro la litiasis, algo que me presume que haya litiasis es la presencia de hidronefrosis, ¿no? Se acumula la orina por encontrarle un stop en el trayecto del uréter. Es más fácil con una urotomografía. Por eso es que la urotomografía, muchachos, es el estudio de elección para abordar la patología litiásica. La ecografía ni los rayos X lo son, la tomografía. Y acá estamos viendo, fíjense, un cálculo en dónde? En el uréter proximal, justamente abandonando el cáliz. Y acá hay otro cálculo en el sistema colector inferior. Acá, un cálculo en dónde? En el uréter izquierdo. Fíjense qué fácil se ve, ¿no? Con la uroresonancia podemos ver litiasis que no son visibles a simple vista, con la tomografía incluso son casos excepcionales. Y fíjense, algunas litiasis, viendo la posición de la uroresonancia, no es un estudio tan solicitado, en realidad es muy raro para identificar litiasis. La hidronefrosis, la acúmulo de orina tiene grados, tiene 3 grados en realidad, ¿no? Tiene grado leve, moderado y severo. Será leve cuando exista una dilatación leve, pues, del sistema calicial. Llamemos leve cuando, en el caso de la pelvis, no supere los 20 milímetros. Ojo. En el caso de los colectores, donde no se hayan invertido producto del acúmulo de orina, en este caso aún se ve la morfología. Están dilatados, pero la morfología no se pierde. Será moderada cuando la apertura piélica sea más de 25 milímetros. Si yo mido de un punto acá, la pelvis renal tiene más de 20 milímetros, 25 ya. Y las cálices ya se han deformado. Fíjense que por el acúmulo de orina ya no tienen la morfología pues cóncava, sino es que se van abriendo, se van haciendo cada vez más convexas, ¿no? Eh, pero el parénquima renal todavía está viable. Fíjense que si yo mido el parénquima, la región de corteza y médula de acá a acá, todavía está viable, ¿no? Será severa, ojo, cuando la apertura piélica sea por encima de 30 milímetros o haya deformación masiva de los cálices, ya con un ángulo convexo, se abren como si fuera la pata de un oso, y el parénquima no se puede apreciar porque se ha adelgazado, producto de la hidronefrosis. Ya el parénquima ha sacrificado, se ha empaquetado, se ha achatado, producto de la orina que está acumulándose en el cáliz. Las hidronefrosis severas se asocian con insuficiencia renal posrenal. Así de simple, porque el parénquima renal no está funcionando. Si esa hidronefrosis no se corrige, el paciente pues hace falla renal. Así de simple. Acá vemos, fíjense, hidronefrosis detectada con un estudio de urografía excretora, debido a la presencia de ¿quién? De una litiasis, pues,
radiolúcida en el uréter proximal. El diagnóstico es inmediato, ¿no? No es tan masiva porque todavía deja el paso del uréter hacia la vejiga, ¿no? Es una litiasis parcial únicamente. También puede haber litiasis vesicales, son las famosas litiasis que no tienen síntomas. El paciente, debido a que la vejiga se puede distender mucho, si la litiasis está en una zona que no es la unión urétero-vesical, pues simplemente no hay síntomas. El paciente vive con su cálculo, puede crecer tanto, fíjense, como si fuera pues la pepa de un mango, ¿no? Y nunca sentirán los cálculos ni una molestia pélvica, ¿no? Debido a que la vejiga comienza a distenderse, pues y simplemente no da síntomas. Entonces, generalmente es un hallazgo incidental en la ecografía, ¿no? Acá, fíjense que se puede abordar se puede presumir con un estudio sin contraste. Yo veo esta imagen sin contraste en la zona pélvica, el paciente está con alguna molestia de cólico renal, yo tengo que sospechar en una litiasis vesical, ¿no? Pero el diagnóstico diferencial fácilmente puede ser un mioma calcificado o de repente algún tumor, ¿correcto? Pero ya queda claro, si es que yo administro contraste, fíjense, obtengo la misma imagen por defecto de sustracción dentro de la vejiga. Es más fácil de ver con una ecografía. La vejiga hay que prepararla primero, administramos líquidos en el paciente, esperamos media horita y fíjense cómo se ven los cálculos como si fuese tan igual como si fueran en la vesícula, ¿no? En la vesícula biliar, ¿no? Un órgano radiolúcido, la vejiga con lleno de orina y los cálculos que están pues con su sombra acústica. Esta es la nefrocalcinosis, ¿no? La calcificación de la médula o de la corteza, ¿no? Una patología idiopática, generalmente en niños, fíjense. Esto no son litiasis, esto sí está en el parénquima renal. Acá está, nefrocalcinosis, en este caso selectivamente en la médula, correcto, es una patología que puede cursar con síntomas de litiasis incluso, ojo, dolor justamente en esa zona renal. Las alteraciones de la posición, vamos con la patología acá en imágenes, y del número y de la ubicación, pues la más común, de repente infradiagnosticada en la etapa fetal, es la agenesia renal. Es infradiagnosticada porque hay que tener mucha habilidad para ver la ecografía fetal y que no se te pase, lógicamente, el hecho de que el niño que está desarrollándose tenga el riñón ausente, ¿no? Construyendo un poco con la experiencia, les puedo decir, esa es una ecografía, pues lógicamente fetal, ¿no? Donde veo la circunferencia abdominal del feto, es un corte transversal, fíjense, donde también veo el hígado, que ocupa casi todo el constituyente en esta parte, donde veo la columna vertebral que está aquí, ¿no? En este paciente, está más o menos por acá, donde estoy observando un corte transversal del riñón, en este caso derecho, y donde no veo para nada el riñón izquierdo. Este vacío es un intestino, nada más. No hay el riñón izquierdo, ¿no? Entonces, fíjense que con ecografía fetal yo he podido diagnosticar o presumir de que ese riñón izquierdo no se está desarrollando. Si tengo duda, acudo a un estudio superior. En imágenes, quien lo supera es la resonancia magnética fetal. Y yo voy a comprobar que sí, mi hipótesis era correcta, porque el riñón izquierdo no tiene absolutamente nada. El riñón derecho sí tiene, ahí tiene, fíjense, la forma de su riñón claramente, la anatomía se ve perfecto, con, pues, incluso en los fetos, fíjense, ¿no? El riñón derecho se ve espectacular, y en el lado izquierdo, pues solamente veo intestino, representado por esta imagen hiperintensa. Eso es diagnóstico de, pues lógicamente, agenesia renal. También se puede presumir con una radiografía contrastada. Lógicamente, si veo una vía que está ausente en el lado que yo evalúo, presumo de que puede haber una agenesia. Pero esto es inespecífico, porque las insuficiencias renales, ojo, también me dan un retraso en la eliminación de contraste que podría ser eso. Así que hay que tener mucho cuidado cuando usemos radiografía contrastada, porque tiene sus límites. La malrotación es una alteración frecuente en realidad, ¿ah? Nos malrotan, de 100 personas, un par se malrotan y no lo saben, ¿no? Pero felizmente son las menos severas, que son las malrotaciones inversas, que es la que están, las malrotaciones incompletas, ¿no? Donde la rotación solamente es en 90 grados y para hablar de malrotación necesitamos revisar la posición de la pelvis renal, ¿no? La pelvis renal, tanto izquierda como derecha, se miran, convergen hacia la cara medial del riñón, siempre es así, ¿no? Si la malrotación es incompleta, esa convergencia no existe y uno de los riñones, el que sea mal rotado, pues tendrá la pelvis mirando hacia adelante.
Hay una rotación solamente de, pues, 45 grados, perdón, no es 90, solamente 45 grados. Cuando completa 90 grados hacia afuera, esa es una rotación severa, que son las totales, y se asocian pues a riesgos de infarto del pedículo renal, ¿correcto? Por la torsión que tiene, o de repente algún cólico renal inespecífico producto de esa torsión netamente del hilio. Entonces hay que tener cuidado con las malrotaciones totales. En este caso la imagen es una malrotación total. La hipoplasia es el hecho de que un riñón, como vimos en la imagen de la pielonefritis enfisematosa, se haya achatado, pero de manera congénita, ¿no? El achatamiento de la imagen de la pielonefritis enfisematosa es una hipotrofia en realidad. Hay que saber utilizar los términos correctamente. Hipotrofia es el hecho de una pérdida de masa renal o de cualquier parte de tejido de manera secundaria a un proceso. En cambio, la hipoplasia implica que sea específicamente de una falla congénita, un riñón que no se ha desarrollado por una alteración en el desarrollo embrionario, ¿no? En este caso vemos, fíjense, en un estudio contrastado del sistema urinario, un riñón derecho prominente, compensador, y un riñón izquierdo hipotrófico pequeño, ¿no? Llamamos hipotrofia, hipoplasia, eh, o riñón pequeño, la patología como tal se llama riñón pequeño, cuando el riñón mide menos de 80 milímetros. Ojo, 80 milímetros. Llamamos nefromegalia, un riñón grande, cuando el riñón mide por encima de 130 milímetros. Ojo, 130 milímetros. Ectopia renal es una alteración en la posición, fíjense, con imágenes, de repente con un estudio contrastado hay que tener mucha imaginación. Fíjense acá, vemos que hay dos sistemas que cruzan la línea media y se van los dos al lado izquierdo. Hay pues simplemente dos esbozos renales, ¿correcto? Y el esquema sería este, ¿no? O de repente el riñón pues ha perforado la fascia retroperitoneal por arriba y se ha introducido en el tórax. Hay casos así, ¿no? Riñones torácicos. En este caso, bueno, estamos viendo este es un aortograma, pues prácticamente un estudio descontinuado, un poco invasivo, para ver la perfusión de la arteria renal, para ver la arteria abdominal, correcto. Hemos necesitado introducir una cánula en la arteria femoral, correcto. Fíjense para que vean lo invasivo que es. Vencer la resistencia de la arteria femoral y con la presión de una cánula especial llamada cánula de Seldinger, ¿no? Para que el flujo venza la resistencia arterial y pinte todo el árbol abdominal. Hace 1000 años, correcto, cuando no había tomografía, cuando no había ecografía, se hacía eso, pues, ¿no? Pero esta es una imagen histórica en realidad, ¿no? Donde podemos evidenciar también que nos daba buenas imágenes, ¿no? Fíjense, la arteria renal izquierda totalmente descendida hasta un nivel del flanco izquierdo, es un riñón ectópico, pues, ¿no? Fuera de su posición. Normalmente el riñón está en la fosa renal, a la altura entre D12, en el caso del lado derecho, perdón, L1 en el caso del lado derecho, D12 en el lado izquierdo, ¿no? Y aproximadamente llegan hasta L4, pues en este caso son riñones en los flancos. Acá la ectopia renal, ¿dónde está el riñón? ¿Quién lo vio? Fíjense, es la fase excretora. El riñón está acá, en esta parte, superponiéndose con el hueso sacro, ¿no? Y por acá llega la vejiga. Es un poco difícil la imagen de verla. ¿Cómo lo vemos mejor? Con tomografía. Fíjense qué fácil con la tomografía, ¿verdad? Con la reconstrucción tridimensional yo veo un riñón y otro totalmente ectópico superponiéndose a la altura del sacro, ¿no? Fácil el diagnóstico con tomografía. Esta patología no solamente implica ectopia, sino que el riñón ha cruzado la línea media y se ha ido al lugar del otro riñón. Esto se llama ectopia renal cruzada. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de ectopia. Este es ectopia renal únicamente, no cruza la línea media. Tenemos un riñón que no solamente está ectópico, sino que tiene en Q un quiste. Fíjense, una imagen hipodensa simple. La patología congénita más frecuente del riñón no es lo que hemos mencionado, es la presencia de riñón en herradura. Este es el esquema para que ustedes comprendan el riñón en herradura, una patología frecuente, también 2 de 100 personas, ¿ok? Si su promoción es de 100 alumnos, 2 tienen riñones en herradura y no lo saben hasta ahorita, simplemente porque no se han hecho ningún estudio, pero que implica la fusión de los polos renales inferiores, ¿no? A través de la línea media por encima de los vasos abdominales, tanto aorta como vena cava inferior, fíjense, ¿no? Que tienen su propia perfusión vascular, ¿correcto? Y que se comportan como un tercer riñón. Es como si tuviéramos 3 riñones, pero unidos todos, ¿no? Es decir, al tener 3 riñones, nuestro riesgo de infecciones, nuestro riesgo de litiasis y de todo problema renal se, pues,
lógicamente aumenta, ¿no? Se puede presumir con ecografía, es un poco complicado. Con rayos X también se puede presumir. Nuevamente la tomografía será la que defina el diagnóstico gol estándar de la fusión de estos polos renales, ¿no? Los quistes renales son la lesión más frecuente y más simple que podemos encontrar. Siempre y cuando sean unilaterales y perfectamente definidas, se llamará simple, ¿no? Acá vemos con ecografía un quiste en el polo superior del riñón. Acá vemos un quiste en la cara anterior inferior del riñón, ¿correcto? Y acá estamos viendo quistes, bueno, un quiste renal en el lado derecho, perfectamente definido, que fase de tomografía es una fase excretora de la urotomografía. Pero si son múltiples, confluentes y de múltiples tamaños, yo tengo que sospechar la presencia de una patología eh, hereditaria, ¿no? Que produce este cuadro, ¿no? Y este cuadro se conoce como poliquistosis renal hereditaria. Tiene una herencia autosómica dominante en el caso del adulto, fíjense. No es una displasia renal, es simplemente una falla netamente genética que hace que los riñones literalmente se llenen de quistes y pierdan su parénquima. Ojo, los quistes están en el parénquima, ¿ok? Eh, Acá vemos otra patología, bueno, más que patología es una variante de la normalidad, ¿no? Tenemos, como ustedes pueden ver, dos uréteres. Cada uréter tiene su sistema calicial que converge en un solo riñón. Acá vemos, ¿no? Eso se llama duplicación del sistema colector, ¿no? Puede ser incompleto, como en el esquema de acá, o puede ser completo. Incompleto quiere decir que en algún momento se van a unir, ¿correcto? No son aislados, sino que en algún extremo del uréter, los dos sistemas van a desembocar en la vejiga en un solo orificio. En el caso del sistema completo, hay dos orificios que desembocan en la vejiga. Uno desembocará en el trígono, otro desembocará en otra área fuera del trígono. Acá vemos duplicación del sistema colector del lado izquierdo. Es completo. Cada trayecto ureteral tiene su trayecto, tiene su orificio. Por acá vemos más patología, en este caso estenosis ureterales, ¿correcto? A veces de manera congénita, pues las uniones piel-ureterales son muy pronunciadas, ¿correcto? Y eso me genera en este paciente a veces presencia de intermitencias en sus molestias urológicas. En este caso se reconstruye con la tomografía tridimensional, vemos la presencia en cada lado de las estenosis que me generan hidronefrosis en este paciente, ¿no? Estenosis. Bueno, esos son esquemas para explicar algún otro grupo de patologías de las que tienen que recordar el uréter retrocavo. Dijimos que el uréter en su porción media descansa sobre los vasos ilíacos, ¿verdad? Pero jamás el uréter está por detrás. Y cuando está por detrás implica una variante y también una patología, porque el hecho de que esté por detrás me puede generar, como está en la imagen, la presencia también de hidronefrosis, un acúmulo de orina producto de la obstrucción de la vena cava inferior que pasa por adelante del uréter, ¿no? Entonces acá vemos la clásica escotadura, ¿no? En cuello de cisne se le dice según la morfología, que me explica que la vena cava está por delante, ¿no? Acá está nuevamente el cuello de cisne típico de del paso de la vena cava inferior por adelante del uréter, ¿no? Bueno, acá hay más ejemplos de patología. Las estenosis también son otro grupo de patologías que pueden generar megauréteres o asociarse a él. En este caso estamos viendo duplicación incompleta del sistema pielocalicial, fíjense, ¿no? Acá también otra duplicación incompleta del sistema pielocalicial. Los uréteres se unen en el uréter proximal nada más y tienen la morfología de una Y, ¿no? El megauréter congénito puede estar o no asociado pues, a zonas de estrecheces. En este caso no se asocia a zonas de estrecheces, pero es un uréter constantemente dilatado, por encima del centímetro. Esto es pues congénito, no se identifica con una sola toma de imágenes. Con el tiempo uno se va dando cuenta de que tiene este problema. Em, Ya hemos hablado, puede ser congénito, puede ser adquirido. Cuando es congénito, generalmente tiene una abertura hacia la vejiga, ¿correcto? Que lo hace que se descomprime con el tiempo. Cuando es adquirido, pues es un fenómeno generalmente por cirugías o ureteroscopías. En este caso vemos ejemplo de un congénito, fíjense el signo de la cobra, este le puse, bien claro, bien fácil, se asocia a ectasia ureteral, es decir, dilatación del uréter, también se asocia a duplicación del sistema colector. Y clásico, pues el signo de la cabeza de cobra, ¿no? Ahí está el esquema para que ustedes nunca lo olviden. Acá está otra cabeza de cobra, bien clara, bien definida, ¿no? Este ureterocele congénito. También se puede ver por ecografía, vemos exactamente lo mismo, ¿no? Una imagen pseudoquística que se abre pues en la unión ureterovesical. Eso es clásico y compatible con ureterocele.
En este caso vemos un ureterocele ectópico, donde hay dos sistemas, le dije siempre hay uno que está fuera del trígono, uno hará ureterocele, otro no hará nada, uno será permeable, otro estará dilatado. Eso le explica la presencia de los orificios ectópicos dentro de la vejiga. Se dilatará aquel uréter que desemboca en el trígono, siempre es así. Poliquistosis renal, ya hemos visto algunas imágenes de los quistes. Fíjense que cuando hablamos de una poliquistosis renal como tal, hereditaria, autosómica dominante del adulto, siempre está asociada en el 50% de los casos a presencia de quistes en el hígado. También pueden aparecer en el ovario. Acá están las diferencias. Hablamos de un riñón multiquístico infantil y también del adulto. La diferencia está en su asociación con malformaciones en el caso del infantil. En el adulto es poliquistosis hepática. En el caso del riñón multiquístico infantil, los quistes pues, pueden tener múltiples tamaños, múltiples formas, son amorfos, y el parénquima está afectado, puede llevar a la insuficiencia renal, es un proceso más severo. En el caso del riñón poliquístico del adulto, es más raro que el parénquima vaya a la insuficiencia renal, aunque puede ser todavía el parénquima es visible, ¿no? Y los quistes, pues, tendrán similar tamaño generalmente, ¿no? Patología renal, netamente, hablamos de pielonefritis, la infección ascendente, generalmente es una infección del tracto urinario bajo que se complica y llega hasta la zona renal, pues, ¿no? Entonces es un descuido en el tratamiento, muchas veces asociado a estados de inmunodepresión. Es fácilmente diagnosticada en la ecografía, un riñón con nefromegalia grande, difuso, no se puede distinguir el parénquima de la corteza, fíjense, no se ve la distinción. Y si yo le pongo Doppler, lógicamente ese riñón está pues lógicamente hipervascularizado, ¿no? Es lo que me indica la hiperemia por la infección. También se puede presumir con tomografía. Fíjense, esta es una fase córtico-medular, ¿no? Fase córtico, se ve la corteza y se distingue un poquito de la médula, ¿no? Entonces, en esta fase córtico-medular veo que el riñón derecho está bien, pero el izquierdo está alterado, parece que estuviera carcomido o, como se dice, de aspecto atigrado, ¿no? Esto es producto de la infección. En la pielonefritis hay áreas de isquemia, áreas de hiperemia, también, entonces se ve como un mix de lesiones, ¿no? Entonces, ese aspecto heterogéneo es propio de la pielonefritis, ¿no? Acá vemos lo mismo, el mix en el lado izquierdo. También pueden aparecer abscesos renales. Pielonefritis enfisematosa, ¿no? Ya le expliqué, ¿no? La presencia de aire en el sistema excretor asociado a un riñón hipotrófico, generalmente crónico, por una insuficiencia renal crónica. Eso es clásico, ¿no? En ese caso tiene fístula con el sistema entérico. Cistitis implica la infección del tracto urinario bajo. El 90% de las veces la infección del tracto urinario bajo se queda ahí, se resuelve con o sin antibióticos, ojo. Y fíjense con ecografía, si es que, bueno, queremos justificar de repente la imagen en el paciente, lo encontramos como un engrosamiento de la pared de la vejiga. Normalmente la pared de la vejiga mide 10 milímetros en el paciente sin preparación, es decir, sin orina, la vejiga sin orina, y si la paciente llena, toma líquido y tiene la vejiga distendida, 5 milímetros máximo, ¿no? En este caso, una pared sumamente prominente por encima de los 10 centímetros salta a la vista. Y cuando paso Doppler, sucede lo mismo que en el riñón o cualquier órgano inflamado. Si le pongo Doppler, siempre va a tener hiperemia. Acá está, ¿ve? La hiperemia en la pared me implica que hay una cistitis. Tumores renales. Los tumores renales más importantes, ustedes deben conocer, son los tumores, el famoso carcinoma de células renales, que es el más frecuente también. Tiene 3 formas de presentarse. El más común, de las células claras, también el más agresivo. También está el cromófobo, más raro, mejor pronóstico, y el papilar, que es intermedio. ¿Ok? Es fácil verlo con tomografía. La forma de evaluar este tipo de tumores es con tomografía y va a depender del Laurotén, de la fase en que se haga, ¿no? Fíjense, la fase córtico-medular, como les dije, me distingue la cortical hiperdensa de la medular, que es hipodensa, ¿verdad? ¿Qué pasa en este riñón, en este córtex transversal? Fíjense la presencia de una masa circular, heterogénea, brillante, captadora de contraste. Cuando vemos una lesión en esta fase córtico-medular brillante, bien brillante, es el tumor más brillante de los renales, que en la fase nefrográfica, es decir, llegando por encima del minuto, persiste el brillo, que finalmente desaparece en la fase excretora, eso se llama carcinoma de células claras. Tiene un patrón entonces de hipercaptación en las fases iniciales y en la fase tardía se lava. Mejor dicho, hace un fenómeno conocido como washout,
ya deja de captar contraste. Este es el patrón típico del tumor más frecuente. Diferente es el cromófobo. El cromófobo es inespecífico, ¿correcto? Pero nunca capta tanto como lo hace el de células claras, ¿no? Entonces captará y generalmente tiene una cicatriz central. Fíjense que en el centro tiene un área necrótica, ¿no? Que conforme se llena el contraste se va desapareciendo. Finalmente también hace un lavado tenue, pero no es tan brillante. Ese es el cromófobo. Y finalmente el papilar simplemente no capta contraste. Es un tumor, fíjense, generalmente exofítico, crece hacia afuera, ¿correcto? Hacia afuera del parénquima. Se puede confundir con un quiste fácilmente porque no capta contraste, fíjense. En la fase donde debería captar más, la córtico-medular no capta contraste. En la fase nefrográfica tampoco. Y en la fase excretora, ahí sí hay variaciones. Ahí sí puede comenzar a captar recién. ¿Correcto? Entonces, el tumor que comienza a captar recién en la fase final, es decir, es muy lento, ese es el papilar. Así de simple. Entonces, es muy fácil hacer el diagnóstico con tomografía para saber la estirpe del carcinoma de células renales. Cualquiera de ellos es un carcinoma de células renales. Acá, por ejemplo, tenemos un tumor. Esa es una fase, a ver, déjame ver, es una fase no tan bien tomada, pero está entre la córtico-medular y la nefrográfica. Vemos una masa enorme, ¿correcto? Que capta contraste de manera imprecisa, ¿no? Esto puede ser fácilmente un carcinoma de células claras o un cromófobo, no puede ser un papilar. La neoplasia vesical también es un tumor. La diferencia del riñón es que es un tumor uroterial, ¿no? Uroterial quiere decir un tumor que cuando aparece puede ser metacéntrico, puede aparecer en cualquier parte del urotelio, es decir, desde los uretes, desde las cálices hasta la vejiga. Y fíjense de que en este caso se alberga en la vejiga, tremenda masa que obstruye la luz vesical, ¿correcto? Y se ve mejor con tomografía. Fíjense, esta zona que capta contraste es la pared de la vejiga sumamente deforme y engrosada por el tumor. La neoplasia vesical, cuando es de células transicionales, ojo, se debe a antecedentes ocupacionales, ¿no? Pacientes que trabajan exponiéndose en gasfitería, correcto, metalurgia, tienen riesgos de carcinomas vesicales. El divertículo vesical es una lesión benigna, como todo divertículo, una imagen por adición. Fíjense acá, tenemos la vejiga y una comunicación con un saco que se abre, que almacena también orina, igual como la hace la vejiga. Eso es un divertículo vesical. Acá donde está el divertículo, difícil de ver, acá está la vejiga, fíjense, a ver un poquito de pluma para que lo vean y hagan ojo, ¿no? Acá está la vejiga y a su costado derecho está el divertículo, ahí, ¿verdad? Entonces, una imagen totalmente fácil de diagnosticar, mejor con la ecografía. La hiperplasia prostática. Muchachos, la hiperplasia prostática es la patología de crecimiento hiperplásico más frecuente del hombre. Después de los 50 años, nosotros, inevitablemente todos, aun así estemos sanos, hacemos algo de hiperplasia. Ojo, ¿no? Entonces, será gradual. Y en el caso de pacientes que nunca sufran del problema como tal, la próstata a las justas supera los 20 centímetros cúbicos de volumen y nos quedamos con ellas toda la vida, ¿no? Pero controlándolo con ecografía en un paciente que ya tiene los síntomas propios de la hiperplasia, es decir, obstructivos, esa próstata crece por encima de ese valor, ¿no? Comienza a tener 30 centímetros cúbicos, 40, lo monitorizo cada 6, un año y comienza a crecer más sin tratamiento, siempre va a crecer y puede llegar a ser muy grande y eso genera pues obstrucción. Ustedes saben que la próstata abraza la uretra y si crece, obstruye la uretra prostática y eso me genera síntomas urinarios, ¿verdad? Fíjense acá, una vejiga, un corte sagital, un corte transversal que tenemos acá. Fíjense, midiendo un volumen. ¿Cuánto mide esa próstata? 58 cc. Les dije que el máximo mide 20 o 30 cc. Se pasó pues simplemente. Es una próstata enorme que ya me está generando síntomas en este paciente. El término correcto, aceptado hoy en día por la Sociedad Urológica de cualquier país latinoamericano, es hiperplasia. Siempre hay una disputa, es hipertrofia, hiperplasia, dicen, ¿no? Los urólogos nos resolvieron la duda recién, es más un fenómeno de hiperplasia. Pasan los dos, ¿ah? Hipertrofia quiere decir que las células pues crezcan, ¿correcto? Las que hay, si es que hay 10, en ese tejido crecen las 10. Y no hay una respuesta de suma de células, ¿no? Esa terminología es correcta. Eso pasa al inicio. Pero conforme el cuadro se instaura, lo que predomina es la hiperplasia, es decir,
sí, están crecidas en tamaño, pero también crecen en número, aparecen nuevas células, ¿correcto? Existe una respuesta hiperplásica. Eso es lo que ocurre realmente en este cuadro. Eh, una de las patologías más frecuentes a nivel mundial es el cáncer de próstata, pues, ¿no? Cáncer de próstata se puede evaluar, como ven aquí, con una ecografía transrectal. Se puede presumir con la ecografía normal abdominal, pero es imprecisa. Preferimos la ecografía transrectal, fíjense. Ingresamos por el recto, correcto, y vemos acá la próstata. Y en la próstata encontramos áreas heterogéneas, ¿no? Fíjense, esta es la próstata oscura y toda esta zona punteada y perecoica son presencia de calcificaciones, correcto, irregulares, agrupadas, que se ve mejor aquí, en esta imagen que estamos viendo al lado derecho, ¿no? Entonces, esas presencias de piedras le dan el constituyente pétreo y eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Eso es cáncer de próstata. Se puede abordar con ecografía transrectal. Pero la forma óptima por imágenes es verlo con resonancia magnética. La tomografía queda limitada para ver la próstata cuando es un fenómeno in situ localizado, estadio T. Es también con la tomografía es complicado verlo, no se ve nada. Mejor me sirve la ecografía transrectal o la resonancia magnética. En este caso vemos resonancia magnética y estamos viendo una próstata, fíjense, nosotros podemos ver y recordar la estructura histológica de la próstata, tenía 3 áreas, ¿no? La zona de transición, ¿correcto? Está más o menos en esta zona, ¿no? La zona central de la próstata, ¿no? Y la zona periférica de la próstata, ¿no? La zona netamente acinar. Entonces, vemos que en la zona central, en este caso, acá, en este corte, tenemos una imagen de alta señal, ¿correcto? Es compatible con un carcinoma prostático, ¿no? Entonces, una imagen más compleja, con resonancia necesitamos leer más para identificar la lesión. Otro problema común en el hombre es las orquipedimitis. Como les dije, con Doppler hemos encontrar un aumento, una hiperemia, correcto, de los vasos intratesticulares. El testículo se hace difusamente oscuro, ¿no? Correcto. Y los vasos sanguíneos, pues fíjense, tanto en el testículo como en el epidimo, acá está el epidimo sumamente inflamado, el epidimo mide máximo 1 centímetro, y acá está más por encima del centímetro sumamente engrosado, y también con flujo, eso me indica orquipedimitis, diagnóstico sumamente fácil, ¿no? Sumamente fácil. Torsión testicular, les dije, no hay flujo vascular. Acá está la imagen que les puse, la diferencia entre una orquipedimitis y una torsión testicular. Fíjense, la torsión no tiene nada de flujo. El tumor testicular más frecuente en la edad joven, 20-30 años, paciente masculino con sensación de bulto en uno de sus testículos, es el seminoma testicular. Fíjense, en ecografía se puede evaluar fácilmente una masa hipoecoica bien definida, algo heterogénea en su constitución, mejor visto con resonancia. Fíjense, acá está la zona tumoral, que inevitablemente muchas veces cuando se encuentra ya es tarde. Es muy raro que un hombre pues acepte ir al médico cuando tiene algo pues en los testículos, ¿no? Primero pensará que es otra cosa, no le da importancia, por el pudor mismo también, y ya cuando crece recién se preocupa y va al médico, al urólogo, y el urólogo generalmente le encuentra esta imagen muy grande, ¿no? Entonces, la conducta es operar, lógicamente, quitarle el testículo. Entremos a la patología más femenina, ¿no? La patología más común de la mujer es la miomatosis uterina, el tumor benigno más frecuente, correcto, el mioma uterino o el adenomioma uterino. Fíjense, puede ser submucoso, puede ser intramural o pues, como en el caso que estamos viendo acá, subseroso, ¿no? Tumores que tienen múltiples tamaños, ¿no? Son benignos, no implican realmente algo trascendental. A veces son hormonodependientes, quiere decir, pueden alterarse con el ciclo menstrual, generando pues dolor, correcto. Y si son submucosos, ojo, si son submucosos me generan sangrado, como en este caso vemos un tumor justamente en la transición entre la mucosa y la cavidad endometrial. Entonces, este sangra hacia la cavidad endometrial, correcto, y puede darme metrorragias, correcto. En cambio, este de acá que es subseroso, correcto, es el que más duele. ¿Y por qué duele? Porque está justamente en la capa serosa, que es inervada, ¿no? Y que está en contacto con el peritoneo, eso genera dolor. El mioma que duele, subseroso. El mioma que sangra, tiene que ser el mioma, pues, submucoso, así de simple. Y el intramural puede tener características de ambos.
La adenomiosis implica la presencia ectópica de tejido endometrial en las paredes del miometrio, ¿ok? Es un diagnóstico muy complejo. Con ecografía transvaginal vemos una área, fíjense que tiene destellos de sombras múltiples dentro de un constituyente que alberga algunas áreas quísticas, ¿correcto? Y una masa pseudo definida. Es un diagnóstico complejo, ¿correcto? Con ecografía. Entonces, muchas veces necesitamos resonancia para distinguirlo. El endometrioma, bueno, tenemos el complejo adenomiosis, endometriosis, ¿no? Si el tejido ectópico endometrial está en el útero todavía, eso es adenomiosis. Pero si ya está fuera del útero, en las trompas, en el ovario, en la cavidad peritoneal pélvica como tal, eso se llama endometriosis. Si la endometriosis es un foco único, menos de 2 centímetros, sin signo del copo de nieve, y que lógicamente se puede evaluar con ecografía transvaginal como áreas hipoecoicas. Fíjense, acá vemos una adenomiosis uterina y una endometriosis justamente atrás en el fondo de saco de Douglas. Eso sería únicamente endometriosis. Pero si mide de más de 2 centímetros, es totalmente ovoide y tiene el signo del copo de nieve, como en este caso, eso es un endometrioma, un tumor de endometriosis, así de simple. ¿Por qué es importante encontrar las endometriosis? Porque son focos de dolores pélvicos crónicos maltratados. Una mujer a veces está con dolor pélvico toda la vida y no saben por qué es. Descartan miomas, descartan ovarios poliquísticos, descartan todo y la mujer sigue preocupada y dice, no tengo cura, siempre estoy con dolores y no tiene solución. ¿Cuándo deberíamos sospechar una endometriosis? Son mal diagnosticadas, muchachos. Ni los ginecólogos a veces lo diagnostican. Porque el tope de los ginecólogos es la ecografía. Ellos no ven más allá que ecografía. Nosotros tenemos resonancia. Y con resonancia el diagnóstico tiene una sensibilidad de hasta 96% y una especificidad que supera los 90%. Y es fácil hacer el diagnóstico de endometriosis con resonancia magnética. Eso sí, se los aseguro. Entonces, esos dolores pélvicos crónicos que no tenían tratamiento ya se ven la luz con endometriosis como focos generalmente que están por fuera del útero. En este caso, fíjense un foco en el receso de Douglas, ¿no? Con áreas quísticas que se ven hiperintensas en este caso, o pueden ser también focos hipointensos cuando son pequeños. Entonces, clásicas imágenes de endometriosis con resonancia. El endometrio, la cavidad endometrial, en una mujer en edad fértil puede tener el tamaño que quiera. Ojo, puede tener un tamaño pequeño, 5 milímetros, puede tener 10 milímetros, 15 milímetros, no hay ningún problema. Porque en etapa fértil, pues varía el grosor del endometrio conforme pasa el ciclo menstrual. Pero si una mujer tiene la menopausia y ya está en el periodo posmenopáusico, si es posmenopáusica y tiene el útero todavía, ese grosor no debe medir más de 5 milímetros. Ojo, no debe medir más de 5 milímetros. Porque si mide más de 5 milímetros, entre 5 a 10 milímetros, está en un punto que puede poner en riesgo la hiperplasia endometrial. Ojo. Y si está más de 10 milímetros, o bueno, como le dirán, más de 9 milímetros, eso ya definitivamente es un cárcer endometrial hasta que no se demuestre lo contrario. Fíjense cómo las medidas son importantes cuando hablamos de engrosamiento endometrial. En este caso vemos un engrosamiento endometrial en una mujer en etapa fértil, fíjense. No implica nada, no tiene ningún problema. Pero si esta imagen fuera de una paciente posmenopáusica, ahí sí me preocupo, pues lógicamente. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La poliquistosis ovárica, ya les expliqué al respecto, acá está la imagen en zoom, en este caso más clásica, no hay nada de quistes en el centro, correcto, y en la periferia, fíjense, un collar de microquistes, más de 10 en número, más de 10, entre 8 y 10 en tamaño, un ovario grande, eso es compatible con poliquistosis ovárica. También puede haber quistes simples en el ovario, ojo, ¿no? Así como en el riñón se ven imágenes grandes, únicas, más de 3 centímetros, correcto. Cuando esos quistes sangran o se tuercen, comienzan a tener áreas heterogéneas, multivesiculares como en este caso, que fácilmente sin Doppler pueden aparentar ser un cáncer o un absceso, ¿correcto? Pero yo pongo Doppler, si fuera cáncer o absceso tuviera vascularidad, ¿correcto? Pero en este caso no tiene vascularidad, al contrario, alrededor del quiste hay presencia de vascularidad. Este signo se conoce como el signo del anillo de fuego, clásico en torsiones de ovarios, ¿ya? Entonces, signo clásico, dolor pélvico intenso, menor de 24 horas, muy intenso, con signo de anillo de fuego y un antecedente quístico, eso tiene que ser una torsión de quiste ovario. Salpingitis. La salpingitis es una patología, una de las más frecuentes de la mujer infradiagnosticada. Mujer en etapa fértil, activa sexualmente, que inicia con fiebre, dolor pélvico,
a veces se sospecha apendicitis, cualquier otra cosa. Nos olvidamos de la salpingitis. Es una salpingitis. La tuboterina se ha inflamado, ¿correcto? Y da un dolor intenso, horrible. No cede con nada, ¿no? Parece una apendicitis, si está en el lado derecho, lógicamente. Y fíjense acá en la imagen, vemos la imagen de la trompa uterina, pues sumamente inflamada, llena de mucus, ¿correcto? Si esto no se resuelve con antibióticos a tiempo, puede evolucionar a un absceso tubovárico. El absceso tubovárico es una complicación de la salpingitis que maltratada, que no se diagnostica a tiempo y que puede llevar a la sepsis. Ojo, es muy peligrosa. La única forma de tratarlo ya es drenándolo quirúrgicamente. Hay que abrir, operar al paciente, imagínense. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso es un absceso tubovárico, ¿no? Ya la masa se consolidó, no solamente se convirtió en moco, el moco se convirtió en pus, el pus se coleccionó y esa colección forma el absceso, ¿no? Entonces es un cuadro frecuentemente complicado. Acá está un absceso tubovárico, en este caso estamos viendo en el lado izquierdo, el ovario izquierdo, pues, en el anexo izquierdo, mejor dicho, la presencia de una imagen compatible con absceso tubovárico. Ese es el salpinx, la tuboterina doblada sobre sí misma, y el absceso está acá, ¿no? En esta parte anterior. El teratoma ovárico es la lesión benigna más frecuente de la mujer en etapa fértil, ¿ok? Genera dolor pélvico, también puede ser asintomático, ¿ok? Y que es un tumor embrionario realmente, ¿no? Es prácticamente un tumor que nace de la fusión de las tres capas germinales, ¿verdad? Ectodermo, endodermo y mesodermo pueden estar constituyendo este tumor. Es decir, puede tener grasa, puede tener músculo, puede tener tejido óseo, puede tener nervios, puede tener piel, puede tener pelos, etcétera, dentro de un tumor. Por eso se llama teratoma, o también conocido como quiste dermoide, cuando tiene piel. Fíjense, la ecografía puede ser indistinguible de un quiste, ¿no? Pero de repente ese quiste tiene una zona vegetativa. Yo me asusto, digo, es un quiste complejo, lógicamente. O de repente tiene imágenes, pues, como si fueran una especie de sacos, ¿no? Correcto, una especie de panal. Me asusto más, ¿no? Por ecografía siempre me voy a asustar, tengo que irme a técnicas superiores, como tomografía o resonancia magnética. En este caso, con tomografía, yo compruebo a simple vista que esa sospecha que tenía de que fuera algo maligno resulta ser benigno, a simple vista, porque el teratoma ovárico, la gran mayoría de veces, su constituyente principal es la grasa. ¿Ok? Y acá veo un tumor que tiene una densidad, si yo le paso unidad de Hounsfield, está entre 0 a menos 100 unidades de Hounsfield, lo cual me indica que es grasa. ¿Correcto? Y fíjense, de bordes definidos, ¿no? A veces tienen un tejido adicional, óseo, de repente se encuentran pelos cuando lo operan, ¿no? Es cuando encontramos una masa así, grasa en el ovario, con la presencia de una pieza ósea, ¿no? Eso es patognomónico de teratoma ovárico. En este caso no hay una imagen patognomónica, pero sí muy sospechosa de teratoma ovárico. El NM de cervix, y este ya es para terminar, es la neoplasia maligna más frecuente de la mujer, ¿ok? Después del de mama, lógicamente. Y en la cavidad pélvica, mejor dicho, y es, pues, fácilmente diagnosticable, ¿no? Sospechado con ecografía, sospechado con prueba de tamizaje ginecológico, Papa Nicolau, colposcopía, correcto. Infradiagnosticado con tomografía, fíjense que con tomografía simplemente no se ve nada. No sirve la tomografía para ver NM de cervix. Y comprobado con una resonancia magnética. ¿Dónde está el tumor? Pues acá, fíjense que el útero se ve espectacularmente chévere, ¿no? ¿Dónde está el tumor? Justamente acá. Esta masa hiperintensa que capta señal deforme, que distiende el orificio cervical y invade el fondo de saco anterior de la vagina, ¿correcto? Ese es el tumor NM cervical, ¿correcto? Es importante valorar su extensión. Por resonancia podemos saber si invade los parametrios, si invade la cavidad pélvica, si invade la vejiga, si invade la vagina, etcétera, etcétera, etcétera. La resonancia magnética es el estudio gold estándar para evaluar NM de cervix y su extensión. Ojo, ¿ya? Entonces, no usen tomografía, usen resonancia magnética si tienen que sospechar esta lesión. Con ecografía, las imágenes a veces también pasan desapercibido. La ecografía tampoco no nos ayuda a ver tumor, a menos que sea muy grande, más de 2 centímetros, o que ya haya invadido algunas otras áreas adyacentes. Muy bien, chicos, esta es la revisión. Hemos solamente mencionado lo más frecuente, ¿eh? De la patología genital, de urología sí hemos mencionado casi todo, lo que deben saber. ¿Hay alguna pregunta de su parte respecto a la sesión?
Algo que desean que les aclare en estos minutos finales, que no haya quedado claro. Bien, entonces, si todo está claro, muchachos, la siguiente semana estamos en la semana 13, ya estamos terminando, ¿eh? En la semana 13 vamos a hablar de cerebro ya, ¿no? Ya acá dejamos el abdomen, nos vamos a cerebro y vamos a hablar de la tomografía cerebral, ¿no? Yo les dije al inicio bueno, ustedes no han comenzado conmigo, pero nosotros evaluamos el cerebro de un adulto con tomografía. No hay una técnica superior